Hola, hola. Después de algún intento fallido por las cuestiones técnicas que nos hicieron una mala pasada hoy, intentamos salir con nuevos elementos, digamos, de una manera que no salíamos antes y nos faltó el tiempo. Ahí te veo de nuevo, Silvia. Buenísimo que engancharon la imagen. Ahora sí ya no salimos más del aire. Ya vamos a comenzar con la clase. Vamos a darle estos minutos para que vuelvan a ingresar los hermanos que estaban recién. Veo que están entrando algunos ya. ¿Cómo estás, Silvia, mi esposa? Estoy saludando. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida. Bien. Mientras yo aprovecho, marco mi Biblia en los pasajes que vamos a estar viendo hoy. Extraordinaria carta del Señor Jesús, registrada por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Filadelfia. Bien. Aprovecho para decirte, si te vas sumando al aula ICB, ponenos ahí tu mensaje, tu saludo. Así sabemos que nos acompañaste en este día, en el estudio del libro de Apocalipsis, que estamos haciendo, que vamos a hacer durante todo el 2021, por lo que resta del año, seguramente. Vamos a estar haciendo un estudio bastante detallado del libro de Apocalipsis, con una visión que nos permita actualizar nuestra fe. Entonces, aula ICB hoy desde el living de mi casa, por la imposibilidad de hacerlo desde el auditorio. ¿Sí? Por temas que tienen que ver con el protocolo sanitario. Y en compañía de Juan Marcos. La guitarra que están escuchando es la guitarra de Juan. No, eso no es para otro momento. Ese es el saludo de Juan para todos. ¿Cómo estás, Marcela? Infaltable, Marce, en el aula ICB. Qué bueno verte. Bien, hacemos un breve repaso de lo que vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Qué vemos en el libro de Apocalipsis, Juan? La verdad es que tenemos que disociar un poquito o resignificar con lo que se conoce en general. Cuando hablamos de Apocalipsis, la mente se va directamente a un concepto que fue improntado, que fue marcado por la sociedad, que tiene que ver con el fin del mundo, con la destrucción de todas las cosas, con, los días finales. Apocalipsis no habla de eso. En todo caso, si Apocalipsis habla de días finales, lo hace en referencia a la religión y cultura judía, ¿sí? Hebrea. Lo que usted va a ver juzgado allí en el libro de Apocalipsis, en la expresión el juicio de Dios sobre la tierra, no es toda la tierra,
no es el mundo como lo conceptualizamos hoy en toda su extensión, sino la tierra prometida a Abraham y vinculada al pueblo de Israel. Eso es en fin, si vemos la palabra Apocalipsis relacionada al final de algo, tenemos que ver al fin de la era de los judíos, no al fin del mundo. Pero con esto en mente y tratando de disociar esa idea instalada culturalmente de que Apocalipsis tiene que ver con la historia del fin o el final de los tiempos, decimos, ¿con qué más tiene que ver? La Iglesia, de alguna manera, especialmente la corriente dispensacional, ha sido responsable de que de alguna manera también en la Iglesia se vincule a el final de los tiempos, el estudio de Apocalipsis. ¿Con qué tiene que ver? Bienvenido, Miguel, buenísimo verte. Hoy no, por primera vez en mucho tiempo no estamos juntos en el aula ICB, pero sí estamos unidos por esta señal. Entonces, ¿qué sí encontrar? ¿Qué sí buscar en el libro de Apocalipsis? La misma palabra en el idioma griego, en el significado original, te define qué cosa buscar. Es la revelación. Apocalipsis o apocalipsis, como se dice en griego, significa literalmente revelación. ¿Y la revelación de qué? Es la revelación de Jesucristo, como dice en Juan capítulo 1, verso 1. O como dice también en el capítulo 19, verso 10. Dice que el espíritu de esta profecía es la revelación de Cristo. Entonces, no tiene que ver con los tiempos finales, tiene que ver con la revelación del Cristo glorificado, resucitado. Cuando nos acercamos a esta preciosa escritura, ¿sí?, a esta preciosa profecía, lo que tenemos que ver, lo que Juan nos está mostrando, es exactamente cómo es la manifestación del Cristo presente en la iglesia, presente en nuestra vida, cómo opera ese Cristo presente en nosotros. Y el bosquejo del libro lo tenemos, vimos los versículos claves, Apocalipsis 1.1 y Apocalipsis 19.10. Dirían si estaríamos en un seminario. Estamos en un aula, pero no es un seminario. Pregunta de examen: ¿cuáles son los versículos claves del libro? Bien, Apocalipsis 1.1 y Apocalipsis 19.10. Estos versos nos hablan o sintetizan el mensaje del libro que estamos estudiando. Pero sí, tenemos que buscar otro texto que nos ayude en la interpretación, el bosquejo. Lo tenemos ahí en 1.19 de Apocalipsis. ¿Qué dice el texto? Escribe en un libro las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Número 1, las cosas que has visto. El Cristo glorificado, la visión del capítulo 1, cuando Él de pies a cabeza y finalizando en el rostro que resplandece como el sol cuando resplandece en su fuerza, Juan va recorriendo lo que él ve de este Cristo glorificado, las cosas que has visto. Juan era testigo no solamente de la crucifixión de Cristo, el único de los apóstoles que vio y presenció la crucifixión de Cristo. Los otros estaban escondidos, escapados, ¿sí?, fondeados de alguna manera en el aposento alto, pero Juan estaba al pie de la cruz junto a María Magdalena, junto a María, la Virgen María, la Madre de Jesús, ¿sí? Estaba contemplando a este Cristo sufriente, pero él ahora, muchos años después, seguramente en la fecha de la escritura más temprana que se conoce del libro de Apocalipsis, entre el año 67 y 69 después de Cristo, tiempo en el que se escribió este libro, 67-68 podemos tomar, durante el gobierno de Nerón César,
del Imperio Romano. Después lo vamos a explicar por qué cuando avancemos en los capítulos del capítulo 6 en adelante. ¿Sí? Él está narrándonos esa experiencia que tiene ahora con el Cristo glorificado. Ahora bien, las cosas que has visto. Número 2, segunda parte del bosquejo, las cosas que son. Capítulo 2 y 3, el mensaje del Señor Jesús a las iglesias del Asia, ¿sí? Que había pastoreado desde Éfeso el apóstol Juan en otro tiempo. Ahora estaba él cautivo desde la isla de Patmos, y va a referir esta segunda parte, capítulo 3, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, a iglesias que son reales, iglesias que son representativas de las situaciones que nosotros podemos estar atravesando, y estamos justamente en esta porción del libro, en la sexta carta. Vamos a leer hoy, son 7 en total. Vamos a estudiar la carta del Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia. También, como parte de las cosas que son, segunda parte del libro, está el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, a donde vemos la adoración en la dimensión del Espíritu. Eso es lo que vemos en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Esas son las cosas que son, 2, 3, 4 y 5. Estos son los capítulos de las cosas que son, tiempo presente. Y las cosas que han de ser después de esta, la profecía específica del libro, que es la destrucción de Jerusalén, el juicio de Dios sobre la nación hebrea, que vamos a encontrar desde el capítulo 6 al capítulo 22, donde sobre los últimos capítulos, especialmente 19, 20, 21 y 22, vamos a ver el cambio de administración de Dios, de una Jerusalén terrenal a una Jerusalén celestial, de una antigua creación bajo el régimen del antiguo pacto a una nueva creación vigente bajo el régimen de la gracia, de la obra plena de Jesucristo. Bueno, esto es lo que tenemos en el libro de Apocalipsis como síntesis. ¿Cómo están mis hermanos? Algunos se fueron sumando. Tenemos en la clase también a Clara González. Esperen que toco la pantalla y se me vuela todo acá. Tenemos a Nélida Rondinella, y tenemos a Erika y Rodri sumándose desde su casa. Buenísimo. Nos está siguiendo Nélida desde González Catán. Un beso para vos, para tu esposo, Nélida, buenísimo verte. ¿Y qué hacemos en la introducción de nuestro estudio? En la introducción de nuestro estudio lo que hacemos es un breve repaso de nivelación acerca de lo que es la iglesia, porque estamos justamente estudiando el mensaje del Señor Jesús, las cartas a las iglesias del Asia. Y en ese breve mensaje de nivelación que damos acerca del significado de la iglesia, porque tenemos que también ajustar algunos conceptos que nos impiden disfrutar la fe a plenitud, como qué es la iglesia. Y fuimos viendo desde la introducción al mensaje de la iglesia de Éfeso, en cada una de las introducciones estuvimos enseñando qué es la iglesia para nivelar especialmente a la gente nueva que nos está siguiendo, no aquellos que habitualmente componen parte que hace años que nos acompañan en ICB, sino a la gente por ahí que no tiene acceso a esta información y que dice todavía, bueno, vamos a ir a la iglesia, donde la iglesia no es un lugar. La iglesia no es un lugar. La iglesia es la dinámica que se genera entre personas que pertenecen a la fe, que han despertado en la dimensión del Espíritu, que somos las piedras vivas, figurativamente. El cuerpo, como vimos la semana pasada, el cuerpo de Cristo, las piedras vivas de este edificio espiritual, que es la iglesia. O sea que la iglesia somos nosotros. No podemos ir a la iglesia, podemos ser iglesia. Ser y hacer, no ir, porque la iglesia no es un lugar. El templo de Dios es nuestra vida.
no es un domicilio, no es ahí como por ejemplo ICB, que tiene el domicilio donde nos congregamos en Olesio 1555, ¿no? Esa no es la iglesia, ahí es donde se congrega cuando nos juntamos, pero también nos estamos congregando por acá, por este medio, y estamos lo más unidos y juntos que el medio nos permite en la forma práctica, pero estamos unidos y vinculados en el Espíritu. ¿Cómo estás, Carmen Sotelo? Bienvenida, Carmen y Juan, esta mañana. Bien, y fuimos viendo su anticipo profético. Vimos cuando Jesús profetizó allá en Cesarea de Filipos, sobre esta roca edificaré mi iglesia, primer mención que Jesús hace de la iglesia. Estudiamos en ese momento y decíamos que no era necesario que Jesús explique lo que era iglesia, porque era un término muy, muy, muy utilizado en la vida política de aquel tiempo. Iglesia significa asamblea de gobierno, y está vinculado a lo que dice a ti te daré las llaves del reino, en ese pasaje. Está vinculado al reino de Dios, al gobierno del cielo, al gobierno de Cristo, el Rey de todo, sobre nuestras vidas. Entonces, vimos su anticipo profético, su nombre, que es Eclesía. Vimos su inicio desde la cruz, cuando Jesús, en el idioma hebreo, allí que es traducido al griego luego y escrito en el idioma griego, teletestai, pero en el idioma hebreo es desde el llamado en la cruz, en Juan 19, 30, desde ese llamado de la cruz, cuando Jesús dice calá, llamando a su novia, en ese momento su novia, hoy la esposa de Cristo, que es la iglesia. Luego vimos la relación que hay entre entre la iglesia y el reino de Dios. Cuando a la iglesia la despojamos del reino de Dios, y la teología nos ha jugado una mala pasada, algunas escuelas de interpretación teológica ahí, que esperan un reino futuro, cuando el reino es un reino presente, es más, es un reino eterno de Dios. Pero si despojamos a la iglesia del reino, que es el mensaje principal de la iglesia, entonces nos queda una iglesia carente de propósito. La iglesia y el reino van unidas. La iglesia es el medio de instrumentalización del reino. La iglesia es el agente de manifestación del reino. Hay por ahí una confusión también, algunos dicen es el agente de establecimiento. El reino ya fue establecido. ¿Cuándo fue establecido? Primero, que pertenece a la dimensión del espíritu, pero ¿cuándo fue establecido en la dimensión de la materia, en la tierra? Fue establecido a través de la muerte y resurrección de Cristo, de la obra redentora de Cristo. Entonces, a partir de ahí, el reino fue abierto y legal sobre la tierra, ¿sí? Y despertamos a ese reino que es legal en la tierra por el sacrificio de Cristo, por la fe en su obra y en su persona. Entonces, la iglesia y el reino van juntos. El evangelio de Cristo es el evangelio del reino. No es otro evangelio el evangelio del reino. Es el evangelio del reino. No hay un evangelio de una cosa y hay otro evangelio del reino. No. El evangelio, las buenas noticias de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y nos llama mediante la fe en su obra a despertar y participar operativamente del reino de Dios en la tierra, para ser un agente de manifestación de ese reino, de ese gobierno de Dios en nuestras vidas y a través de nosotros. Es legal y ya fue establecido. Solo nosotros somos el canal de manifestación de aquello. Si alguien tiene una pregunta respecto a estas cosas que vamos repasando, por favor, le escribe en el chat. Yo estoy leyendo en este momento, estoy viendo quiénes se están vinculando, quiénes están participando. Bienvenida, Graciela Casco, posiblemente estés allí con David, con el Chapu, los bendecimos. Y en siguiente repaso lo que vimos fue la iglesia como la esposa de Cristo. Y la esposa y el esposo, figura de ese matrimonio, de ese complemento
de ese dos que se unen para asumir una plenitud, una dimensión de completitud, de ser algo más perfeccionado, ¿sí? Esa unión entre Cristo y la iglesia, en esa unión es llamada la iglesia la esposa de Cristo. ¿Por qué la esposa de Cristo? Porque a partir de esa esposa, la esposa tiene algo que el esposo no tiene, no posee, ¿sí? Algo que le pertenece a los dos en el momento de la unión, que tiene que ver con la matriz. Una esposa tiene matriz, que es el lugar donde se engendra la vida. La esposa tiene matriz, y en un bello y profundo significado espiritual, la iglesia es la matriz para este mundo, para la manifestación del Cristo que está naciendo, ¿sí? Del Cristo presente, que está engendrado en ese lugar por la palabra y el poder del Espíritu, está engendrado en la matriz de la iglesia, que tiene como propósito manifestar a Cristo en las naciones de la tierra. Cuando lleguemos, Juan, a Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver cómo esta figura cobra vida en el libro de Apocalipsis. Después vimos la naturaleza de la iglesia como el Corpus Christi, o sea, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo. ¿Qué cuerpo? La teología no ha forzado esa definición y dice un cuerpo místico, algunos han dicho. No, mi hermano, olvídese del concepto cuerpo místico. Un cuerpo es físico, material y visible. Entonces, la iglesia es el cuerpo físico, material y visible de Cristo en la tierra. Lo que de Cristo se puede ver en la tierra, se puede ver a través de tu vida, mi hermano, a través de las piedras vivas que componemos la iglesia, perteneciendo a un solo edificio. Y acá, la introducción de esta mañana, vamos a ver la unidad universal de la iglesia. La iglesia no está partida. Escucho cada cosa que tenemos que desterrar de nuestra manera de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando nuestro corazón tiene conceptos equivocados, expresa una fe equivocada. Si expresamos una fe equivocada, seguramente lo que suceda es que vivamos de manera limitada la espiritualidad y no a plenitud, no el pleroma, eso completo que Dios quiere manifestar a través de la vida de la iglesia, de la expresión de la vida espiritual de la iglesia. La iglesia posee una unidad espiritual. Yo voy a leer Efesios capítulo 1, lo que ¿qué hacemos leyendo Efesios y lo que estamos estudiando es Apocalipsis? Simplemente porque estamos haciendo una nivelación de los conceptos, porque yo voy a decir iglesia y vos vas a decir, te puede llegar a cruzar la idea, sí, la iglesia del pastor tal. Aberración, mi hermano, aberración absoluta. No existe tal cosa de la iglesia del pastor tal. La iglesia posee un solo dueño, posee un solo fundamento, posee una sola esencia. Es la iglesia de Cristo. A ver si se nos graba. Nunca más en nuestro léxico tomemos la expresión la iglesia del pastor tal. Por favor, es una aberración en nuestro corazón. Cristo es el Señor, el dueño, el curios de la iglesia. Grábatelo a fuego y si congregas con nosotros, por favor, no uses la expresión la iglesia del pastor tal. Con nadie, con las otras congregaciones hermanas tampoco. Porque la iglesia tiene una unidad universal. Lo vemos claramente en muchas porciones de la Escritura, pero por ejemplo acá en el capítulo 4 de Efesios dice sí,
Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mi hermano, nosotros no hacemos la unidad, no hicimos la unidad. Nosotros podemos buscar el acuerdo, pero no podemos hacer la unidad. La unidad fue hecha por Cristo en la cruz del Calvario. La unidad es llevada adelante por el Espíritu Santo. Por eso dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí, Efesios capítulo 4, del 1 al 6. Mi hermano, al que se le revela esto, no tiene opción de comulgar con los hermanos. Claro, lo que sucede es que hay muchas formas de expresar la fe y esa es la riqueza de la iglesia. Algunas de esas formas no condicen para nada con la Escritura. Entonces, ¿es iglesia? Sí, es iglesia, pero operativamente tenemos comunión con quienes exhiben la vida de Cristo en su vida. ¿Sí? Una comunión operativa, una comunión práctica con aquellos que exhiben la vida de Cristo en su vida. Hay un ejemplo en la cruz del Calvario, cuando lo iban a crucificar a Jesús, en el capítulo 19 de Juan, verso 23, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, observe, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Esa túnica representa la posesión de Cristo en la tierra. Él solo tenía una túnica. Dejó su carpintería, dejó sus cosas en manos de sus hermanos. Él lo único que tenía en la tierra, su posesión, era su túnica. Y era de una sola costura, de un solo tejido, de una sola pieza. Su túnica representa a su iglesia. Mi hermano, no hagamos como los soldados romanos y la partamos en pedazos. Y esto no me refiero solo a lo que lleva la denominación evangélica, sino me refiero a que la iglesia es mucho más amplia en el corazón de Dios de lo que nosotros estamos practicando. Mi hermano, hay una unidad universal en la iglesia, pero Jesús se refiere a la iglesia que se congrega en tal lugar, haciendo alusión a una congregación. Miren, y llama a iglesia a la iglesia de una ciudad. No la llama a una congregación local, a la iglesia de una ciudad, la iglesia de Filadelfia. Seguramente había muchas casas, muchos lugares en donde se congregaban para celebrar el partimiento del pan, las oraciones, la vida congregacional. ¿Sí? Había muchos lugares, pero él llama a la iglesia la iglesia de la ciudad, ¿sí? En este caso de Filadelfia. Allí ya vamos al capítulo 3, verso 7 en adelante, para empezar el estudio de esta mañana. ¿Cómo estás, Elisa? Bienvenida a la clase. Pero hoy día nosotros hemos deshecho el diseño de Dios y de alguna manera creemos que hay muchas iglesias en una ciudad. Hay una sola, es la iglesia de Cristo. Y no es mi congregación, no. Hay una sola, es la iglesia de Cristo.
es la iglesia de Cristo. Si nosotros deshacemos el diseño de Dios, ¿cómo nos va a ir? ¿Podemos expresar plenitud? Seguramente no. ¿Cómo expresamos plenitud? ¿Cómo es operativa la plenitud en la tierra? A partir de la unidad. Por eso en Juan capítulo 17 dice la llave de esta revelación. Dice Jesús: Señor Padre, yo oro para que ellos sean uno, como vos y yo somos uno. Que ellos sean uno, para que el mundo crea. Si nosotros queremos ver que el mundo cree, nosotros operativamente tenemos que funcionar como uno. Como uno. Todavía estamos lejos, pero aquellos a los que se nos revela esta verdad extraordinaria, diseño del cielo, ¿sí? No tenemos opción. Alguna vez le he dicho a algún ministro: mirá, vos y yo podemos pensar diferente en algunas cosas, pero para nosotros no es una opción la no unidad, ¿sí? Sabemos qué es lo que lleva el diseño de Dios en su palabra. ¿Cómo estás, Claudia? Creo que desde San Lorenzo Claudia nos está siguiendo. Eli desde Rosario, ¿sí? Varios hermanos desde Reconquista y Avellaneda, también de Buenos Aires, de González Catán, nos están escuchando esta mañana. Vamos a entrar en la carta de Apocalipsis, la carta del Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia, del verso 7 al verso 13. Oramos antes. Papá, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, porque ella es poderosa para nuestra vida, para darnos a conocer la vida del reino. Nosotros, en el nombre de Jesús, queremos expresar tu vida a través de nosotros. Queremos, Señor, rogarte que podamos ser un agente de manifestación de tu propósito en nuestra vida. Yo, Señor, en esta mañana oro por corazones unidos, Señor, a tu propósito, unidos al Padre, en comunión con vos, Señor, porque separado de vos nada podemos hacer, pero también unidos con el corazón de nuestros hermanos, Señor, limpiando, quitando las ofensas, las deudas, los conflictos, Padre, para guardar la unidad del Espíritu con toda humildad, Señor, y mansedumbre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, háblanos al corazón y potencia a tu iglesia, a tu amada, con tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él mi nombre y el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia. Hay 4 partes en esta exhortación. Esta iglesia, como la iglesia de Esmirna, Jesús no tiene un solo reclamo para hacerle. Uno solo. Solo bendiciones, solo
puertas abiertas. Después vamos a ver qué significa esto de puerta abierta, porque es el nudo de la carta. En la presentación, recuerden que estamos en un libro cuyo propósito es revelar a la persona del Cristo glorificado, del Cristo triunfante, ¿sí? Del Cristo sentado en lugar de autoridad y de gobierno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo presenta en el capítulo 19. Ahora, ¿cómo se presenta Jesús a esta iglesia de Filadelfia? Esta iglesia del amor fraternal, es lo que significa Filadelfia. Amor fraternal, amor fraterno, que es la expresión del amor entre hermanos. La palabra hermanos en el idioma griego es la palabra adelphos, que significa hijos de la misma matriz. Hemos salido de una misma matriz, de la matriz de Dios en el cuerpo de su amada esposa, la iglesia, mi hermano, y componemos ese cuerpo precioso y somos iguales. ¿Cómo somos? Iguales, Juan. No hay jerarquías en la nación de reyes y sacerdotes. No existen las jerarquías. No en la dimensión espiritual. No hay diferencia entre nosotros. Somos iguales delante de Dios. Es más, en nuestro esquema de pensamiento, mientras que el mundo pretende y las religiones se expresan bajo estructuras jerárquicas, en el mundo se expresan de esta manera, pero en la dimensión del espíritu, de acuerdo al reino de Dios, Jesús lo dijo de otra forma: no hay jerarquías. ¿Por qué? Porque el que quiera ser el mayor, el que desea ser parte de una estructura jerárquica, ¿sí?, será vuestro siervo. Y el que sea vuestro siervo será el mayor en el reino de mi Padre. Entonces, mis hermanos, ¿quién es mayor en este reino de iguales? Operativamente, ¿quién es mayor? Mayor es el hermano que recién comienza. Mayor es el hermano el más importante, el que tiene la preeminencia, al que le tenemos que dar real atención. Es al que se le está revelando y dando a conocer el ABC de la dimensión del espíritu. Y nosotros, los hermanos que ya tenemos más tiempo en la fe, estamos al servicio de ellos, para establecerlos, para bendecirlos, para elevarlos, para dignificarlos, para cambiar pañales de los niños espirituales. ¿Por qué? Porque estamos puestos en su cuerpo, no en una estructura de jerarquías, sino estamos puestos en su cuerpo para servir a la edificación del cuerpo de Cristo. Filadelfia, la iglesia del amor fraterno, del amor entre iguales. ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es la presentación de Jesús? El santo, el verdadero. Vamos a volver sobre estos términos, pero preste atención por favor ahora. El que tiene la llave de David, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David. David, el rey conforme al corazón del Padre. El primero de los reyes de Israel conforme al corazón del Padre. Antes hubo uno, pero era el rey conforme a la carne, Saúl, ¿sí? Pero David, el rey conforme al corazón de Papá Dios. Y la llave de David. Llave implica autoridad y gobierno. Hay una profecía en Isaías capítulo 22, verso 22, que al Mesías, al ungido, al Cristo, en el idioma griego o en el castellano, al Cristo,
al rey se le iba a entregar la llave. Porque, ¿qué llave? La llave del tesoro. Él es quien iba a abrir el reino de Dios para nosotros. Él es quien puede abrirlo, también puede cerrarlo. Y Él lo abrió para que vos y yo participemos de ese reino. Él es el oikódemos de Dios. Él es el mayordomo de Dios. El que tiene la máxima autoridad para abrir y cerrar los tesoros del Rey. Por eso, mi hermano, aquellos que mantenemos una relación fresca, una relación viva, una relación operativa, una comunión clara, recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque lo que el Padre me ha dado, yo les he dado a conocer. Los amigos de Dios, aquellos que estamos cerca de Cristo, recibimos los tesoros de Él, tesoros que Él saca de su corazón, dándonos a conocer los tesoros del reino de Dios. El reino de Dios, al pertenecer a la dimensión del Espíritu, solamente se puede conocer por revelación. Cuando de la palabra escrita que hay en vos, el Espíritu Santo sopla, transformándola en un rema, en una palabra viviente, para ponerla a tu alcance, al alcance de tu vida. Y de esta manera conocer al que administra el universo, al que sostiene el universo con la palabra de su poder, al que tiene la llave de David para abrir y para cerrar, para dar y para privar, al soberano de todo, a Cristo Jesús, como se presenta en esta escritura. Dice, el que tiene la llave de David. Llave tiene que ver con revelación, siempre. Siempre. Lo que abre el reino es una revelación. El reino es conocido por revelación. Se lo contó Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 13, cuando dice: ¿por qué hablas con parábolas? Y a nosotros nos hablas claramente, porque a ellos yo le hablo con parábolas, para que oyendo no oigan y viendo no vean, ¿sí? Porque a ustedes les es dado conocer el reino de Dios. Mi hermano, hay cosas que Dios te está revelando de la dimensión del Espíritu. Practicala. La revelación siempre viene no para satisfacer una curiosidad, sino la revelación viene para movilizarnos, para movilizar tu vida, para que vos pongas por obra, para que vos hagas, para que vos actúes. Para eso viene la revelación a tu vida. Está pronto a salir, que se corra el telón. Lo vamos a tener en nuestras manos. El libro todo, completo, habla de la revelación de la esposa, ¿sí? Te sugiero que lo puedas tener en tu mano. Ya en cualquier momento lo vamos a tener nosotros, pero ahí, especialmente en los primeros capítulos, explico cómo funciona la revelación, que es clave para participar de la dimensión del Espíritu. Diga llave. Y la llave con la que se presenta Jesús a esta iglesia siempre está vinculado a una puerta. Llave es el elemento que abre la revelación, ¿sí?, del Espíritu. Pero puerta es lo que sucede en la dimensión físico-material, acá en el plano natural. Llave está vinculado a puerta, y puerta siempre es oportunidad. Por ejemplo, allí en 1 Corintios capítulo 16, el apóstol Pablo en el verso 9 dice, está llegando el desayuno acá a la sala, por eso no escuchan más la guitarra. En 1 Corintios capítulo 16, verso 9,
El apóstol Pablo dice que se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son mis adversarios. Está hablando de la ciudad de Éfeso allí. Se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son mis adversarios. La puerta es una oportunidad. Entonces, cuando Jesús dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, en el verso 8, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta es una oportunidad. Seguramente es la oportunidad de crecer, expandirse y cumplir con el propósito de llevar el Evangelio. Mi querido hermano, vos portás el Evangelio en tu vida. Cada palabra tuya sembrada en oración es una semilla que se siembra en los corazones para que pueda manifestar y florecer el reino de Dios. Eso es el Evangelio, esa es la predicación del Evangelio del reino. Por eso, no cierres tu boca, porque Dios puso puerta grande y eficaz delante tuyo. Dice la palabra acá que Él ha abierto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. A lo mejor nuestra forma de hablar, y dice, esta puerta está cerrada, acá la puerta se cerró. Declaro en el nombre de Jesús que solo hay puertas abiertas en tu vida para poder llevar a cabo el propósito de Dios para tu vida. No para hacer lo que quieras. No tenemos permiso de parte de Dios para hacer lo que se nos venga la reverenda gana. Somos personas bajo autoridad, la autoridad del Rey, y Él ha abierto puertas delante nuestro, pero son puertas para llevar a cabo su propósito, para ser un instrumento de Él, para ser una expresión del Cristo presente a este mundo. Son puertas de oportunidad. Puertas de oportunidad para la predicación del Evangelio, pero también puertas de oportunidad para el servicio a otras personas, puertas de oportunidad para la manifestación del Cristo presente en la sociedad, en los sistemas, puertas de oportunidad para los negocios del reino de Dios, puertas de oportunidad para las relaciones, puertas de oportunidad para manifestar el reino, para expandir el reino de Dios. Mira que he puesto una puerta abierta delante de ti. Una puerta abierta delante de ti. Yo conozco tus obras, he puesto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. ¿Quién se va a oponer? El diablo. Olvídate. El diablo está atado, expulsado, ¿sí? Por lo tanto, ningún poder tiene para detener la obra que Dios tiene sobre tu vida, excepto que vos se lo otorgues, excepto que vos creas que sí. He puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Y el texto que sigue a continuación lo tengo que explicar. Porque aunque tienes poca fuerza, literalmente dice poco poder, poco dunamis. ¿Cómo si tenemos a Cristo podemos tener poco poder? Sí, porque hemos hecho poco uso de ese poder. Y por lo tanto tenemos poca influencia. Lo que sucedía con esta iglesia era que tenía poca influencia. Pero Dios le tiene que decir a ellos, Cristo le tiene que decir a ellos, vamos, atravesá esas puertas de oportunidad, porque voy a hacer de vos, aunque tienes poca fuerza, aunque tienes poco poder, aunque tienes poca influencia, voy a hacer de vos una obra extraordinaria. Mi querido hermano,
lo que vos tenés en tu interior es suficiente. Porque Él puso delante tuyo una puerta abierta de oportunidad. No te quieras parecer a nadie, no imites a nadie, cumplí tu asignación. Cumplí tu asignación. Cumplí tu asignación, mi hermano. Vamos adelante. No midas tus fuerzas. ¿Qué tenía Moisés en el desierto? Una vara. Y seguramente el pensamiento de aquel hombre: Señor, ¿cómo no me llamaste hace 40 años cuando yo era príncipe de Egipto? Cuando yo le podía decir al tesorero de mi abuelo: abrime los tesoros, necesito tal cosa para... Y el tesorero lo tenía que hacer porque era príncipe de Egipto. Cuando yo era un letrado, graduado en las principales universidades de Egipto, podía pensar: Moisés, no ahora que estoy tartamudo. Cuando yo era un príncipe en la plenitud de mis fuerzas, no ahora que soy un señor de 80 años. Pero no importa las fuerzas, como vos te veas, aunque tienes poca fuerza, es la puerta de oportunidad que se abre delante tuyo. Él lo está haciendo hoy una vez más, con tu vida, con mi vida. Pero antes tenías salud, pero antes tenías fuerza, pero antes tenías... Pero no sos vos, es Él a través tuyo. Es Él a través tuyo. Y seguramente cuando tenías la fuerza, cuando tenías todo lo que tenías que tener, seguramente te podrías haber confundido y hubieras creído que eras vos. Nunca fuimos nosotros. Es Él a través de nosotros. Es Él, no por fuera, es Él desde nosotros. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fidelidad. Él sigue buscando fidelidad. Y hasta el hartazgo, vamos a verlo en el libro de Apocalipsis. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí otra promesa. Dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El pueblo hebreo, hoy día hay una falsa idea enquistada por interpretación de la teología en la iglesia, con la que tenemos que cortar, que Israel es el Israel étnico, que los descendientes de Abraham son los que han nacido judíos. El apóstol Pablo en Gálatas lo expresa claramente: no son los que tienen la señal de circuncisión los herederos de Abraham, sino aquellos que tienen la circuncisión en el corazón, no en su carne, ¿sí? Y han sacado de sí el cuerpo del pecado. Entonces el Israel de Dios, mi hermano, está presente en la iglesia. No en un Israel étnico. Y estos falsos judíos eran judíos étnicos, pero no en cuanto a la fe. Habían rechazado al Mesías, al Rey, que es el plan y programa de Dios para el pueblo de Israel. Lo habían rechazado. Entonces le dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, le llama, a estos judíos étnicos. Hoy hay una gran confusión, creyendo que son los judíos étnicos los herederos y no los que son en la circuncisión del corazón, ¿sí? Y dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he
amado. Mi querido hermano, ¿quién ha amado a Dios? Aquel que ha hecho la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre no solamente te dará cierta admiración de aquellos que sirven a Dios sinceramente, sino que también te traerá cierto conflicto de aquellos que en la carne celan y envidian, porque desean lo que Dios está haciendo en tu vida. Aquellos que han experimentado la envidia en el corazón, no es que pretenden tener lo que es tuyo. Como se dice, pretenden que vos no alcances lo que Dios tiene delante para vos. La respuesta para ellos es la carta a Filadelfia. He puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, abandoná la esterilidad de la carne en celo, envidia, detracciones, calumnias. Abandonalo, porque la obra que es de Dios no se puede detener. Dice la Escritura: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hay una promesa en tu vida. Yo te quiero decir que esa promesa se cumplirá, independientemente de los años que pasen. Independientemente de lo que esa promesa que hay de parte de Dios para tu vida va a cumplirse. Guarda esa palabra en tu corazón. No la deseches. No la deseches. Vos no sabés cómo, pero no sabes cuándo. Pero el Espíritu de Dios dice que Él puso una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, hay virtud en vos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba que iba a venir sobre el mundo entero era el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Capítulo 6, usted va a ver, juntos vamos a ver, cómo llega la destrucción a aquella tierra, ¿sí? Cómo los judíos y cristianos son perseguidos. Los judíos son dispersados y esparcidos por todo el mundo, pero los cristianos son guardados, cubiertos. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. He aquí, yo vengo pronto. Vamos a estudiar largo este tema más adelante, ¿sí? Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El pedido que hay una presentación, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Hay un potencial, he puesto una puerta abierta delante de ti. Hay un problema, tienes poca fuerza, que no es un problema, porque Cristo dice que esa puerta va a permanecer abierta, aunque tienes poca influencia, aunque tienes poca trascendencia. He puesto una puerta abierta delante de ti, porque no has negado mi nombre y has guardado la palabra de la paciencia, ¿sí? Y por último hay un pedido. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Retén lo que es tuyo. Retén lo que conseguiste en las fuerzas de Dios. Retén lo que tienes. Retén tu esencia. Retén lo que Dios te dio
guárdalo, es tu tesoro. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, que no es el templo de los judíos. Ese iba a ser demolido, ese se perdió. Ese iba a ser removido. Jerusalén iba a ser removida, no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Sí? Pero hay una Jerusalén celestial, hay un templo del Espíritu, que es la iglesia. No es una ciudad que viene del cielo, es la iglesia que ya está establecida sobre la tierra. ¿Sí? Le haré columna en el templo de mi Dios, en esa iglesia. Es una columna espiritual. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquel que en el capítulo 20, verso 5 dice: y aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y Él las hizo. Y hoy existe una nueva creación de dimensión espiritual. Hay una nueva condición en la dimensión espiritual desde la muerte y resurrección de Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi querido hermano, hay una puerta de oportunidad adelante tuyo. Ahora hay que accionar en fe. Sin fe no podés movilizarte, no la podés ver. Hay que accionar en fe y tomarla y posicionarla. ¿Para qué? Para tu prosperidad, para tu progreso, para tu prestigio personal, para tu posicionamiento. Olvídate. Es para que Cristo sea glorificado, para que el Santo Hijo de Dios y su reino sean claramente exhibidos sobre tu vida. Te bendigo con todo mi corazón. Espero que esta palabra sea sembrada muy profundo en tu vida. Quiero orar con vos, orar por esta palabra, para pedirle a Dios que sea produciendo fruto en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro para que cada persona que escucha esta palabra, este estudio, Señor, esta palabra tuya, pueda observar esa puerta abierta delante de ellos, Señor. Puerta que nos comprometemos a atravesar, puerta de oportunidad, Señor, que no se va a escapar, puerta para glorificarte, puerta para honrarte, puerta para mostrarle, Señor, a todos que vos sos Señor y Rey de mi vida, Señor, y que tu vida se exhibe a través de mis palabras, de mis acciones y de las grandes cosas que vos haces en nosotros. Te honramos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Espíritu de Dios trae fruto sobre tu corazón aplicando su palabra. La semana que viene es la última de las 7 cartas del Señor Jesús en el libro de Apocalipsis. Es la carta a la iglesia de la Odisea para alquilar balcones, una cosa extraordinaria, una carta de exhortación de las más duras que existen, ¿sí? Así que, mi hermano, nos encontraremos la semana que viene en el aula ICB. Por hoy terminamos, pero te recuerdo, vamos a subir este estudio que pasamos esta mañana. Lo vamos a dejar colgado en mi Face, así que si vos querés ayudarnos y ponerlo a disposición de otros, compartilo en tu Face. Y hoy a las 18 horas vamos a salir en la celebración de ICB
Así que te espero ahí, estamos conectados. Hoy no podemos congregarnos presencialmente por la pandemia, pero sí es una forma de estar juntos a través de esta red del Face, así que nos vemos ahí esta tarde a partir de las 18 horas, ¿sí? En una reunión diferente, en un tiempo diferente a este, ¿sí? Pero nos vamos a encontrar ahí. Y durante la semana nos vemos en el vivo, de martes a viernes a las 6 de la mañana. Te bendigo, mi hermano, éxitos en esta semana y a manifestar lo que es verdad en tu espíritu.